La pequeña ciudad de Maplewood estaba envuelta en una atmósfera de tensión y miedo desde que los dibujos comenzaron a aparecer en las paredes de las casas y edificios. Nadie sabía quién los estaba haciendo ni por qué, pero los dibujos eran perturbadores y llenos de un horror inexplicable. Los primeros dibujos fueron simples garabatos, apenas visibles en la penumbra de la noche. Pero con el tiempo, los garabatos se convirtieron en imágenes grotescas y espeluznantes. Figuras demoníacas, rostros retorcidos y escenas de violencia y muerte. Los habitantes de Maplewood estaban aterrados. Nadie se sentía seguro en sus propias casas y la policía parecía impotente para detener al misterioso artista detrás de los dibujos macabros. La situación alcanzó su punto máximo cuando los dibujos comenzaron a cobrar vida. Las figuras pintadas en las paredes se movían y susurraban en la oscuridad de la noche, acechando a los residentes de Maplewood con su presencia ominosa. Los rumores sobre el origen de los dibujos se extendieron rápidamente por la ciudad. Algunos decían que eran obra de un artista loco, otros hablaban de fuerzas sobrenaturales en juego. Pero nadie podía explicar por qué los dibujos estaban cobrando vida y aterrorizando a la población. Mientras tanto, en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, una niña llamada María tenía sus propios problemas con los dibujos. Desde que aparecieron en las paredes de su habitación, había estado plagada de pesadillas y visiones espeluznantes. María intentó borrar los dibujos una y otra vez, pero siempre volvían, más oscuros y amenazadores que antes. Estaba convencida de que algo malévolo estaba detrás de ellos, algo que la acechaba en las sombras y se alimentaba de su miedo. A medida que pasaban los días, los dibujos se volvían cada vez más persistentes y agresivos. María podía sentir su presencia en cada rincón de su habitación, observándola con ojos invisibles y llenándola de un terror insondable. Desesperada por escapar de los dibujos y de la horrible pesadilla en la que su vida se había convertido, María decidió tomar medidas drásticas. Sabía que tenía que descubrir la verdad detrás de los dibujos antes de que fuera demasiado tarde. Decidida a enfrentar sus miedos, María comenzó a investigar el origen de los dibujos. Recopiló todos los fragmentos de información que pudo encontrar, desde leyendas urbanas hasta libros antiguos sobre ocultismo. Lo que descubrió la dejó helada hasta los huesos. Según una antigua leyenda local, Maplewood estaba construida sobre un antiguo cementerio indígena y se decía que el espíritu de un chamán vengativo acechaba las sombras, buscando venganza por la profanación de su tumba. María se dio cuenta de que los dibujos podían ser la manifestación de ese espíritu enojado, una forma retorcida de comunicarse con el mundo de los vivos y sembrar el caos y el terror entre los habitantes de Maplewood. Armada con este conocimiento, María se embarcó en una misión para detener al espíritu vengativo y poner fin a su reinado de terror. Buscó la ayuda de un anciano chamán que vivía en las afueras de la ciudad, un hombre sabio que conocía los secretos del mundo espiritual y estaba dispuesto a ayudarla en su lucha contra el mal. El chamán le advirtió a María que enfrentar al espíritu sería peligroso y que requeriría un sacrificio personal. Pero María estaba decidida a salvar a su ciudad y a sí misma del horror que se cernía sobre ellos, y aceptó el desafío con valentía y determinación. Juntos, María y el chamán se adentraron en las profundidades del bosque que rodeaba Maplewood, siguiendo las huellas del espíritu vengativo hasta su guarida oculta en las entrañas de la tierra. Allí, en una cueva oscura y lúgubre, se enfrentaron al enemigo final. El espíritu apareció ante ellos en una forma monstruosa, retorciéndose y contorsionándose en el aire como una sombra viviente. Sus ojos ardían con una luz sobrenatural y su voz resonaba en la mente de María con un eco escalofriante.
Pero María no se dejó intimidar por la apariencia del espíritu. Con el poder del chamán a su lado y su propia determinación como su guía, se enfrentó al espíritu con valentía y resolución, desafiándolo a una batalla de voluntades y fuerzas sobrenaturales. La batalla fue épica y feroz, con María y el espíritu enfrentándose en un duelo de poderes y habilidades más allá de la comprensión humana. Rayos de energía chisporroteaban en el aire y el suelo temblaba bajo sus pies mientras luchaban por la supremacía. En un momento de desesperación, el espíritu desató una oleada de energía oscura que amenazaba con consumir a María y al chamán. Pero en ese momento crítico, María se aferró a su valentía y sacó fuerzas de lo más profundo de su ser, canalizando su determinación y esperanza en un ataque final contra el espíritu. Con un grito de desafío, María lanzó un poderoso hechizo que envió al espíritu tambaleándose hacia atrás, retrocediendo ante la fuerza abrumadora de su voluntad. El espíritu emitió un alarido ensordecedor y se desvaneció en la oscuridad, derrotado por el coraje y la determinación de María. El chamán se acercó a María con una sonrisa de admiración en el rostro, reconociendo su valentía y habilidad para enfrentar al espíritu vengativo. Juntos salieron de la cueva y regresaron a Maplewood, donde fueron recibidos como héroes por los habitantes agradecidos que ahora estaban libres del terror que había plagado su ciudad durante tanto tiempo. Pero aunque el espíritu vengativo había sido derrotado, María sabía que su lucha no había terminado. A lo largo de su viaje, había descubierto la verdad sobre sí misma y su conexión con el mundo espiritual. Ahora, con sus nuevos poderes y conocimientos, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que el destino pudiera depararle. Desde entonces, María se convirtió en la protectora de Maplewood, vigilando las sombras y defendiendo a su ciudad de cualquier amenaza sobrenatural que se atreviera a surgir. Con su valentía y determinación como guía, Maplewood prosperó y floreció, convirtiéndose en un refugio seguro para todos sus habitantes. Pero en las noches más oscuras, cuando el viento susurraba a través de los árboles y las sombras cobraban vida, los habitantes de Maplewood recordaban la valentía de María y sabían que, mientras ella estuviera allí para protegerlos, nunca estarían solos en la oscuridad. Sin embargo, a pesar de su valentía y determinación, María seguía atormentada por los recuerdos de su pasado y las sombras que acechaban en las profundidades de su mente. Cada noche se despertaba empapada en sudor, presa de terribles pesadillas que la transportaban de vuelta a la cueva y al enfrentamiento con el espíritu vengativo. Con el tiempo, las pesadillas se volvieron más intensas y frecuentes, amenazando con consumir a María por completo. Comenzó a sentirse cada vez más desconectada de la realidad, como si estuviera atrapada en un mundo de sombras y oscuridad que amenazaba con devorarla entera. Desesperada por encontrar una solución, María buscó la ayuda del chamán que la había guiado en su enfrentamiento con el espíritu vengativo. Pero cuando llegó a su choza, encontró el lugar abandonado y en ruinas, como si hubiera sido abandonado hace mucho tiempo. Sin un guía para ayudarla, María se enfrentó a sus miedos más profundos sola, luchando por mantenerse cuerda mientras las sombras amenazaban con engullirla por completo. Noche tras noche, se sumergía en un torbellino de pesadillas y visiones aterradoras, luchando por encontrar una salida de la oscuridad que amenazaba con consumirla. Pero incluso en medio de la desesperación, María se aferraba a un hilo de esperanza, recordando las palabras del chamán y la fuerza que había encontrado dentro de sí misma durante su enfrentamiento con el espíritu vengativo. Sabía que si alguna vez iba a superar sus miedos y encontrar la paz, tendría que enfrentarse a ellos de frente, sin importar cuán aterradores pudieran parecer. Con una determinación renovada, María se sumergió aún más en el mundo de los sueños, explorando los rincones más oscuros de su mente
en busca de respuestas. Poco a poco, comenzó a desentrañar los secretos de su pasado y a descubrir la verdad sobre su conexión con el espíritu vengativo. Finalmente, después de meses de lucha y sacrificio, María emergió de las sombras transformada, más fuerte y segura de sí misma que nunca antes. Había enfrentado sus miedos más profundos y había encontrado la paz que tanto ansiaba, liberándose del peso de su pasado y abrazando su verdadero destino como guardiana de la luz. Desde entonces, María ha seguido protegiendo a Maplewood con su valentía y determinación, enfrentando cada desafío con coraje y resolución. Aunque las sombras todavía acechan en los rincones más oscuros de su mente, sabe que nunca estará sola mientras tenga la fuerza para enfrentarlas de frente y la luz para guiar su camino. Y así, mientras el viento susurra a través de los árboles y las sombras se retiran ante la luz del día, María sigue vigilando desde las sombras, protegiendo a su ciudad y a sus habitantes con su valentía y determinación eternas. Porque mientras ella esté ahí para defenderlos, nunca tendrán que temer a la oscuridad que acecha en los corazones de los hombres.